the head of MI6 2 days ago said that it doesn't matter El what jefe del MI6 dijo hace 2 días que no importa lo que ocurra en Ucrania, van a seguir cooperando con los ucranianos. Quieren permanecer allí. Ahora, imagina que Rusia hiciera algo así con el Reino Unido. Sabes, hay muchas oportunidades en esa región, en esa combinación de territorios, pero Rusia no está interesada en eso. Aún así, se están acercando a Rusia. Quieren estar cerca de Rusia. ¿Crees que eso influiría o cambiaría, de algún modo, la mentalidad de los rusos hacia los británicos? Hasta ahora, han intentado decir, estamos intentando negociar todo eso, pero no veo ninguna situación en la que la administración de Putin aceptara que la inteligencia británica estuviera en Ucrania después de cualquier tipo de acuerdo allí. the British intelligence being in Ukraine in the aftermath of any settlement in Ukraine. Well, I think you can't completely Bueno, creo que no se puede eliminar por completo la presencia de la inteligencia británica, del mismo modo que no se puede eliminar la presencia del Mossad, la CIA y demás. Siempre van a estar ahí. Pero lo que se intenta es contenerlos de ciertas maneras, intentar saber quiénes son, vigilar sus actividades para entender qué están haciendo, de dónde vienen las amenazas, y así sucesivamente. Así que no se trata de no aceptar a la inteligencia británica. Creo que eso ni siquiera es realista. Se trata de no aceptar tropas británicas sobre el terreno, ni tropas alemanas, ni francesas, ni de cualquier otro país que pudiera ir allí. German troops or French or whoever would go there. American either, because even if Tampoco los estadounidenses, porque aunque sea cierto, como ha dicho Vladimir Putin, que confía en Donald Trump no estará en la Casa Blanca dentro de 3 años. Y no sabemos quién estará en la Casa Blanca después. Así que los rusos no pueden hacer una excepción. No pueden comprometer sus preocupaciones de seguridad solo porque tengan una buena relación con Donald Trump y Steve Witkoff. Dentro de 3 años, puede que tengan que tratar con Anthony Blinken o Jake Sullivan o alguien parecido. Por tanto, no pueden hacer una excepción por eso. Deben insistir en que sus preocupaciones de seguridad se satisfagan y respeten por completo, y que se establezca una arquitectura de seguridad completamente nueva, no solo para esa región, sino para Europa en general. Estoy seguro de que entiendo el concepto del que hablas, porque en la Rusia, Irán, China e India actuales se pueden ver a esos agentes allí, recopilando información. Pero la cuestión central para Rusia sería el gobierno en Ucrania. ¿Cómo se comportaría ese gobierno? ¿Cuál sería su agenda? ¿Y quiénes son realmente esos nacionalistas, ultranacionalistas y neonazis en Ucrania? ¿Cuál sería su posición? En mi opinión, estas son cuestiones enormes cuando se trata de Ucrania. Sí, son cuestiones enormes. ¿Sabes? Los británicos evacuaron a unos 8,000 soldados y oficiales aliados de los nazis de Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial y los llevaron a Gran Bretaña y a Canadá. Y ya sabes, todavía están allí y están organizados. Supongo que esto es lo que va a ocurrir cuando termine la guerra en Ucrania, que un gran número de estos neonazis ucranianos serán evacuados, probablemente asentados en Canadá, y asentados allí, etzotofa, no being en el exilio. Maybe even a government in exile of some sort, and they're going to try to keep them y van a intentar conservarlos para la próxima oportunidad de derribar a Rusia, porque llevan siglos intentando derribarla, según como se quiera ver. Los banqueros europeos han estado financiando invasiones y otros esfuerzos para apoderarse del gobierno ruso durante varios siglos. Estuvo la invasión sueca, la invasión polaco-lituana, Napoleón en 1812, y por supuesto Hitler con la Operación Barbarroja en 1941. Pero también hubo intentos de infiltrarse en las estructuras de gobierno rusas e instalar un gobernante títere, algo que se remonta al siglo XVI. Incluso, ya sabes, hubo como 2 falsos Dmitri en los que intentaron fingir que habían encontrado a un tipo en Polonia y decían, oh, es el hijo de Pedro el Grande y el legítimo heredero al trono ruso, y luego lo llevaron a Moscú y lo instalaron allí.
Y entonces, ya sabes, el pueblo ruso se rebeló y los expulsó. Pero han estado intentando hacer esto desde hace mucho tiempo. Incluso la revolución bolchevique de 1917 fue financiada y organizada por financieros occidentales, banqueros estadounidenses, británicos, alemanes y suecos, que financiaban la revolución para tener su propio gobierno en Moscú. Y lo consiguieron. In Moscow, and they succeeded. You know, I grew up in the communist world. Sabes, yo crecí en el mundo comunista. Esto no es lo que nos enseñaron. Pero ya sabes, unos 50 años después de un acontecimiento, se publican muchos documentos, y ahora sabemos con certeza que esto no es una teoría de la conspiración. Sabemos con certeza que esto es realmente lo que ocurrió. Según investigaciones del Congreso de los Estados Unidos y archivos del Departamento de Estado, de hecho, banqueros de Nueva York, en cooperación con banqueros e instituciones de inteligencia alemanes y suecos, orquestaron la revolución bolchevique e instauraron allí el gobierno comunista, que les fue leal hasta que Stalin tomó el poder y luego llevó a cabo una purga. Pero creo que, de algún modo, probablemente a nivel del Banco Central, los vínculos se mantuvieron. The liaisons remained. Yeah. Alex, looking at the conflict in Ukraine and Alex, observando el conflicto en Ucrania, ya nos acercamos a los 4 años. Y a pesar de todo, sabemos que una de las principales razones por las que este conflicto ha durado tanto es por ciertas consideraciones operativas por parte del ejército ruso. Los cambios que se han producido, cómo se ha transformado el ejército ruso. La transformación del ejército ruso es realmente asombrosa. Un ejército que fue diseñado con fines defensivos está ahora, en mi opinión, preparado para llevar a cabo cualquier operación ofensiva fuera de Rusia. Pero dejando de lado todas estas cuestiones militares y operativas, y mirando el objetivo principal del presidente ruso, sería un acuerdo estratégico más amplio con Estados Unidos. Strategic agreement with the United States. That's why they knew that. Por eso él, ya sabes, ellos lo sabían, incluso antes de que Donald Trump llegara al poder. Ya estaban pensando, si Donald Trump llega, ¿qué cambiaría? ¿Qué haría que Donald Trump se sentara a negociar? Y estamos más o menos llegando al final del conflicto, en mi opinión. ¿Crees que Putin conseguirá lo que tenía en mente en términos de seguridad? Ese tipo de acuerdo de seguridad integral con Occidente, algún tipo de pacto que incluya a todos esos actores occidentales? Porque al fin y al cabo, no veo a Europa presente. Europa, de algún modo, falta en la imagen. Y en mi humilde opinión, creo que Europa debería formar parte del acuerdo. Europa debe formar parte del acuerdo, pero no parece que sea así. Europe must be part of the agreement, but it doesn't seem that's the case. I think that Europe is now hostage to the European Union and Creo que Europa es ahora rehén de la Unión Europea y de líderes como Macron, Merkel o Starmer, que están completamente comprometidos de alguna manera y están llevando a cabo una política exterior totalmente contraria a los intereses de su propio pueblo. Creo que esto seguirá siendo así hasta que estas personas sean apartadas del poder. Después de eso, estoy bastante seguro de que si AfD consigue formar el próximo gobierno en Alemania, la situación cambiará. Una de las primeras cosas que probablemente querrán hacer será reconectar los gasoductos Nord Stream. Y para ello, tendrán que hablar con los rusos y llegar a algunos acuerdos. you have to talk to the Russians, and they're going to come to agreements. They're going to reestablish diplomatic relations. Sabes, van a restablecer las relaciones diplomáticas, van a restablecer las relaciones comerciales. Y uno de los objetivos del plan de paz de 28 puntos que propuso el gabinete de Trump es normalizar las relaciones con Rusia y levantar todas las sanciones. Creo que inevitablemente nos estamos moviendo en esa dirección. Simplemente va a suceder sin la UE, sin Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, sin Merz, Macron y Starmer. Y creo que el único problema real probablemente sea el Reino Unido, Gran Bretaña, porque allí la mentalidad rusófoba está tan profundamente arraigada que les va a resultar muy, muy difícil pasar página. It's going to be very, very hard for them to turn the page, and because ultimately Britain would have to. Y porque ya sabes, en última instancia, Gran Bretaña tendría que volver a ser una nación insular neutral,
ocupándose de sus propios asuntos. Creo que su estructura actual de poder lleva arraigada allí durante siglos, no va a desaparecer. Y pienso que el pueblo británico está muy lejos de realizar ese cambio. Haría falta algún tipo de revolución muy profunda, un cambio completo de gobierno, quizá derrocar la monarquía e instaurar algo completamente distinto. Pa una vez que el rey da, ur Chinhats reini det så på smaller spentrar en geris, to find the four. Allies into wars and into confrontation. Once they no longer have the unconditional support from the United Una vez que ya no cuenten con el apoyo incondicional de Estados Unidos, no habrá mucho que puedan hacer a partir de ese momento. Tendrán que replantearse lo que están haciendo. Y creo que, esta vez, ni los rusos ni los chinos van a decir simplemente, bueno, de acuerdo, sigan como siempre, porque saben que esta gente nunca se rinde. Se reagrupan, quizá adaptan su estrategia, pero siguen atacando porque su modelo de negocio es el colonialismo. Así que hay que tomar el control político de Rusia, de China y de Irán para poder extraer riqueza de ellos. in order to be able to extract wealth from them. And that's going to stay a constant. Y eso va a seguir siendo una constante como lo ha sido durante unos cuantos siglos. Creo que en este momento, los rusos y los chinos van a seguir ejerciendo presión sobre el Reino Unido para que se reforme a fondo. Y creo que esto va a durar mucho tiempo, porque espero que lo hagan por medios legales, exigiendo reparaciones, por ejemplo. Los indios, por alguna razón, calcularon que durante el dominio británico se extrajeron de la India unas 44 billones de dólares en riqueza, en términos actuales. No sé por qué hicieron ese cálculo, pero probablemente no porque estuvieran aburridos. I don't know why they made that calculation, but probably not because they were bored. Maybe because they will. Quizás porque querrán enmendar las cosas. Van a exigir reparaciones en algún momento, cuando puedan. Ahora mismo no es realista, pero quién sabe, dentro de unos años quizá lo sea. Los rusos tienen demandas similares, y los chinos también. Fue el Imperio Británico el que sometió a China a un siglo de humillación y luego utilizó a Japón como su intermediario, lo que resultó en 30 millones de chinos muertos. Así que no creo que vayan a dejar que este problema se quede ahí y se pudra hasta que quizá otra generación lo intente de nuevo. Another generation for them to try this again.